Hola, muy buenas, casi noches ya. Hoy día tuve que postergar la transmisión en vivo de las 2 de la tarde por distintas cosas, así que bueno, les agradezco a quienes me quieran acompañar en este ratito a esta nueva reflexión sobre la comunicación y como lo dije antes, hay muchos temas que tienen que ver con el bienestar de las personas y la comunicación es un tema que no vamos a agotar, pero sí me gustaría ir trasladándome a otros temas que tienen que ver también con el bienestar, como dije, y que son tan relevantes también para cultivar un estado de paz interior y de vivir mejor la vida y estar más tranquilos. Lo primero que quiero hacer es seguir agradeciendo a todas las personas que me comentan en la página, que me dan aliento, ¿cierto?, a seguir y que me hacen preguntas de distinta índole sobre los temas que estoy comentando. Y respecto a las preguntas, una de las cosas que les quería plantear es que en general yo tiendo a no responder las preguntas que me hacen en el live streaming porque a veces son cosas muy personales y que yo prefiero que me las hagan por mensaje a la página, porque así tenemos la libertad y la privacidad para yo poder responder, obviamente que siempre son preguntas para orientar, no pretenden ser un proceso ni una terapia ni nada de eso, pero que uno siempre puede orientar para que las personas busquen su bienestar. Entonces, les pido que si me hacen preguntas que tienen que ver más con cosas personales, me las pueden hacer por mensaje. Y lo otro que también les quiero contar es que yo desde el año más o menos 2014 estoy publicando pensamientos y distintas cosas en la página que también tienen que ver con el bienestar y que yo creo que pueden ser un aporte. Entonces les ofrezco también a los que estén atentos que puedan revisar todo lo que hay escrito en la página porque hay cosas que pueden servir. Entonces los invito a revisar mi página de psicóloga, que les tengo un cartelito aquí para mostrarles, es psicóloga Mariana Seal de Viña del Mar, y también está mi página de Google, donde también hay pensamientos y hay distintas cosas que tienen que ver con la psicología, ¿no es cierto? Mi página es www.psicologamarianasearle.com. Ahí también pueden encontrar información sobre temas de, como dije, de psicología y temas del bienestar que yo creo que pueden servir. Y lo otro es que no siempre podemos estar conectados a esta hora, así que también las personas que quieran compartir este video lo pueden hacer para poder difundir la conversación y la reflexión con otras personas y compartir. Una primera frase que me gustaría compartir con ustedes hoy día es una frase de Einstein que a mí me encanta y que siempre la uso, ¿no es cierto?, en los procesos, es la siguiente, que dice: no podemos resolver los problemas de la misma manera que cuando los creamos. Es decir, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Esta frase a mí me encanta porque esta frase representa mucho del trabajo que tiene que ver con el cambio en las personas. Muchas veces estamos en una situación X y nos imaginamos, ¿no es cierto?, que no podemos salir del momento en el que estamos porque no hay mucha posibilidad de cambio. De hecho, una de las grandes fortalezas que tiene el ser humano es justamente su capacidad para aprender y para generar cambio. Por lo tanto, los invito a quizás tomar también estas reflexiones como esa misma oportunidad, es decir, de pensar en que la respuesta y la solución va a estar en abrir nuestra mente y flexibilizarnos hacia tratar de plantearnos alternativas para las cosas. De hecho, esa es como una de las, diría yo, como una de las capacidades del ser humano que lo ha llevado a estar en el estado de avance en el que está hoy, digamos, es planteándose cómo resolver los problemas de distintas maneras. Y si nos quedamos pensando de la misma manera que estamos cuando estamos en el problema, probablemente va a costar salir de él porque también se nos hace difícil plantearnos alternativas. Entonces, esa es la invitación. Esa frase me encanta y probablemente la vamos a estar usando para pensar en resolver, planteándonos alternativas para buscar soluciones distintas a las que pensamos que no podemos lograr. Bueno,
La inspiración para esta conversación de hoy día la encontré en una frase que escribí más o menos como el año 2014, hace un buen rato ya, y se las voy a leer textual porque me hizo mucho sentido hoy día a propósito de lo que hemos estado conversando en vivo. Y dice así, dice, la comunicación humana, cuánto puede contribuir a la realización de los que nos rodean, cuánto también puede causar dolor y heridas que nos cierran. Eso lo pienso mucho en relación a, obviamente, al trabajo que hago en la terapia, pero también al conocer, ¿no es cierto?, toda la influencia que tiene la comunicación en lo emocional en las personas. Tiene una radical importancia, como le he venido diciendo en estas transmisiones en vivo, el efecto que tiene la comunicación sobre los otros probablemente es algo que no dimensionamos muchas veces cuando estamos en el momento álgido, ¿no es cierto?, de la emoción, de la rabia, y probablemente vamos a decir cosas de las que estando en un estado tranquilo y en reflexión probablemente no las diríamos. Y nos arrepentimos después, ¿no es cierto?, cuando ya ha sucedido y quizás ya el dolor causado ya es en la otra persona y cuesta reparar. Por lo tanto, continuamos hoy día. Y hoy día me quiero referir en particular a la descalificación, ¿no es cierto?, como un mecanismo de la comunicación que tiene un efecto negativo en las demás personas y que genera mucho conflicto a nivel de las relaciones. ¿Cómo definimos descalificación? La definimos como de hecho, busqué la definición, pero las definiciones habitualmente son muy como generales, ¿no es cierto? Significa quitar el buen crédito de una persona. Quiere decir que a través de la palabra, ¿no es cierto? Esta palabra que es una descalificación, quiere decir, por ejemplo, poner un sobrenombre o simplemente etiquetar a una persona de una manera negativa, ¿no es cierto? Va a quitar el buen crédito de una persona. Quiere decir de que cuando descalificamos estamos arrebatándole a la otra persona la posibilidad que los consideremos nosotros en forma positiva. Eso también se relaciona con algo que yo pienso, que tiene que ver con las relaciones humanas y que cuando uno está en un vínculo con otra persona, de alguna manera se está mirando un espejo. ¿Sí? Necesitamos que el espejo del otro también nos refleje nuestra propia imagen. Esto lo digo en forma metafórica, pero si yo me miro en otra persona, y lo que me devuelve esa persona es una imagen negativa de mí, va a ser difícil, ¿no es cierto?, que yo entre, y esto digo particularmente cuando hablamos de los niños, pero también nos pasa a los adultos, que cuando alguien nos entrega o nos devuelve una idea negativa sobre nosotros, eso evidentemente que va a afectar la relación y nos va a hacer distanciarnos de esa persona. Cuando yo descalifico, estoy desconceptuando, que es como un ejemplo, ¿no es cierto?, o un sinónimo de lo que estaba diciendo antes. Significa incapacitar al otro y también significa inhabilitar. Y la descalificación la podemos hacer de distintas maneras, como dije antes, ya sea, ¿no es cierto?, poniendo sobrenombre, ya sea insultando, ya sea criticando, ¿verdad? Y con esto no digo que la crítica no sea necesaria, pero muchas veces la crítica la hacemos desde nosotros, quiere decir que nosotros definimos o juzgamos a la otra persona, le ponemos un nombre a eso y se lo lanzamos como un proyectil, ¿verdad? La crítica, en general hay formas de hacerla de manera muy negativa, pero también hay formas de hacerla positiva. Cuando yo le digo un sobrenombre a alguien, por ejemplo, le digo eres tonto, eres irresponsable, estoy en realidad definiendo a toda la persona como en su esencia, ¿no? Es distinto si yo digo, mira, lo que necesito resolver contigo es algo puntual, es algo que yo necesito describirle a la persona. Es distinto si yo le llamo un nombre, porque al llamar un nombre estoy poniendo la etiqueta en la otra persona, estoy emitiendo un juicio y estoy, ¿cómo decirlo? Estoy poniendo una etiqueta o un epíteto
en el cual estoy definiendo a la persona en su totalidad, es decir, la estoy despojando de sus características, porque de alguna manera el epíteto o la etiqueta también caricaturiza el ser de la otra persona. Cuando yo nombro un sobrenombre, estoy caricaturizando la esencia y el ser de la otra persona. Por lo tanto, es innegable que esa forma, ¿verdad?, va a generar lo que tengo ahora en este diagrama, que es que efectivamente, ¿no es cierto?, aquí, cuando yo estoy descalificando, estoy poniendo un nombre, estoy llamando un nombre, estoy tal vez incluso insultando a la otra persona, lo que sucede con el otro, ¿no es cierto?, o la otra persona, es que efectivamente va a haber como una especie de lesión, ¿no es cierto?, a la forma en que esa persona se mira a sí misma. Quizás puede incluso sentirse más pequeña, dado que digamos, el calificativo implica una característica negativa que hace a esta persona poner en duda quién es. No solo quién es, sino que quién es para la otra persona, es decir, quién es para esta persona. Entonces, el efecto de la descalificación, desde mi perspectiva al menos, es algo que va a ser muy devastador. Y cuando digo eso, lo digo desde el punto de vista emocional, y es porque en cualquier situación de interacción humana, ¿no es cierto?, esta forma de comunicación va a generar una lesión en la relación. Como decíamos antes, que la comunicación es tiene dos aspectos, ¿no es cierto?, que es el aspecto de lo que digo y el cómo lo digo. Una descalificación está apuntando a la relación también, a quien le digo yo. Si se lo digo de una manera negativa, voy a estar también calificando la relación con esa persona, dando a entender que lo que yo digo es lo que yo digo y la defino a sí mismo de esa manera. Desde mi experiencia, por lo menos, familiar, de la vida, del trabajo, ¿no es cierto?, y en general de los problemas que me plantean las personas que consultan, yo pienso que culturalmente tenemos como ciertos sesgos, como que tenemos ciertas deformaciones y aprendizajes negativos culturales que tienen que ver con este aspecto. Es decir, tendemos a rápidamente a comunicar, ¿no es cierto?, un aspecto negativo, tendemos a notar mucho más rápidamente, ¿no es cierto?, y a poner atención a las cosas negativas, es decir, a las características negativas o a la conducta negativa de otra persona, puede haberse está equivocado o no, y ponemos en general tendemos a poner poca atención en lo positivo, es decir, en las cosas buenas que hace la otra persona, de manera que cuando estamos descalificando, estamos rigidizando y, como dije antes, caricaturizando la visión de esa otra persona. Tendemos en general también a pensar que las palabras se las lleva el viento, es decir, que cuando yo digo algo en descalificación, la palabra pasa y entonces puedo volver a conversar haciendo como que no ha pasado nada. También pienso que culturalmente tenemos como una impulsividad, es decir, una reacción rápida y automática frente a lo que nos molesta y frente a lo que no se ajusta a expectativa. Por lo tanto, tendemos a actuar mucho más rápidamente cuando algo nos molesta, tendemos a descalificar más rápidamente cuando algo no va de acuerdo a nuestra expectativa y tenemos muy poco, ¿cómo decirlo?, consideración del efecto que puede tener esta comunicación en las otras personas. Y como también creo yo que tenemos poca consideración a todo lo otro que es la otra persona, que es todas sus partes positivas, ¿no? Es como que al descalificar estamos resumiendo en un solo epíteto lo que es la otra persona. Y esto creo que tiene particular importancia con los niños, porque los niños dado que su pensamiento está aún en desarrollo, no tienen la capacidad de un adulto que puede decir, ya, esta persona me está diciendo esto de esta manera porque está enojada, no porque realmente me desconsidera, esta persona está diciendo esto, yo no estoy de acuerdo, por lo tanto no voy a tomar sus palabras como algo que me lo voy a sentir personalmente. Los niños no tienen esa capacidad, por lo tanto, toda descalificación la van a tomar
muy literalmente como que es parte de una definición que hace el adulto de ellos. Por lo tanto, en términos de la comunicación, este es como un primer punto a la reflexión sobre el que quiero traer, ¿no es cierto?, para reflexionar, para mirar, ¿no es cierto?, y pensar en cómo es que nos estamos comunicando con respecto de la forma, ¿no es cierto?, de darle a otra persona la información y la retroalimentación para que pueda cambiar algunas cosas, ¿no es cierto? Tendemos a hacerlo siempre desde la descalificación o desde el reto. Y generalmente el reto igual incluye la descalificación. Pero no porque lo hagamos muy seguido o pensemos que es la forma que conocemos, va a significar que va a ser más efectivo para efectivamente generar colaboración en otro, para que se motive, ¿no es cierto?, a resolver ese tema puntual que tenemos que resolver. Cuando media una descalificación, lo que sí tenemos que saber es que la descalificación va a quedar en el tejido emocional de la otra persona, no se borra sola, ¿no es cierto? No es que pasen los días y el tiempo y a mí se me olvide, y habitualmente tiende a agravarse su efecto cuando después de una descalificación actuamos como si nada hubiera pasado, es decir, tratamos de seguir la relación como si nada hubiera pasado y tampoco como acusamos recibo de haber hecho una descalificación, sino que no hablamos al respecto. Eso probablemente va a incluso agravar la lesión porque al hacer como que no pasa nada, estamos también diciendo no le tomo atención a lo que a ti te puede haber pasado con la descalificación y al hacer eso estamos también implícitamente invalidando, ¿no es cierto?, la misma existencia de la otra persona, es decir, negar que al otro le puede pasar, puede tener un efecto, ¿no es cierto? Nuestra descalificación también implica negar su sentimiento y negar su propia existencia. Todo eso implica en realidad una descalificación. Aquí tenemos otro diagrama, ¿no es cierto?, en el que les quiero mostrar qué es lo que pasa con la relación cuando uno descalifica, ¿no es cierto? Uno dice, ya, bueno, lo digo y pasa, pero no es así. Si las líneas en el fondo muestran la relación, por supuesto que va a haber una lesión en la relación, ¿ya? Yo descalifico, ¿verdad? Descalifico y puse acá un niño, ¿no es cierto? Y puse acá también otro adulto, ¿no es cierto? Que en realidad no importa la edad que tenga el ser humano, la descalificación siempre va a producir un efecto, ¿verdad?, en la relación. Va a producir un efecto individual, ¿no es cierto?, en la valía que se da a la persona, pero también va a producir un efecto en la relación, un efecto negativo en la relación. Y como les dije antes, uno puede hacer como que no pasa nada. Al otro día todo pasó, nos levantamos de nuevo y ¿con qué me voy a encontrar? Yo que hice la descalificación trato de volver a la relación campante, así como que aquí no ha pasado nada, no menciono el hecho, no hablamos de eso, no pedimos una disculpa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la otra persona? Va a estar en el efecto de la descalificación ocurrida, es decir, no, aquí no es que no haya pasado nada, sino que hay un efecto de esa descalificación que va a permanecer en el tiempo. Tiene un impacto, ¿no es cierto?, en el concepto que la persona tiene de sí misma y también lesiona, ¿no es cierto?, la confirmación o duda sobre el concepto de sí misma que tiene la otra persona. Es decir, no solo me pone en duda lo que yo creo de mí, sino que también me hace poner en duda lo que yo creo que el otro cree de mí. Y si la definición de la otra persona es negativa, entonces voy a poner en duda mi valía. Y eso, como dije recién, pasa con mayor impacto en los niños. Porque los niños, como dije, no pueden hacer el camino de vuelta para entender. Entonces, ¿tiene solución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá resolver? Yo pienso que sí. Desde mi experiencia, el tomar conciencia, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho en otras sesiones, el tomar conciencia, en el fondo, el preguntarme qué me hace, o sea, cómo me sentiría yo si
esta persona me descalificara de la misma manera que yo lo hice con ella. ¿Cómo me sentiría yo si alguien me hiciera eso a mí? Esa es la primera pregunta, pero no es lo único. Es decir, primero significa reflexionar sobre la propia comunicación y la conducta, ¿no es cierto?, como el vehículo de una emoción. Si ya sabemos que el tono emocional va a influir, también tenemos que saber que si ese tono emocional va acompañado de una descalificación, ahí yo confirmo el mensaje, en el fondo. Estoy confirmando el concepto que estoy teniendo de la otra persona. A veces pasa, por ejemplo, cuando hay sarcasmo, es decir, cuando una persona le puede decir a otra algo que es una descalificación, pero se lo dice en tono de humor. Es muy difícil contestar un sarcasmo porque por un lado nos produce rabia y por otro lado está dicho en un tono de broma. Es como que en la relación, en lo no verbal, estoy transmitiendo una forma, ¿no es cierto?, sobre la relación y en lo verbal estoy diciendo otra. Eso también produce confusión y tiende a ser habitualmente interpretado como algo negativo. Aunque tengamos muy buena relación con la otra persona, el sarcasmo, ¿no es cierto?, va a tener ese efecto de herirnos de alguna manera. Entonces, esa es la primera pregunta. Para resolver, tengo que preguntarme, ¿no es cierto?, si lo que voy a decir, ¿cómo me afectaría a mí si lo que con lo que voy a decir? Si la otra persona me dijera lo mismo, ¿cómo me sentiría yo? Entonces, ahí tengo un primer filtro en donde puedo efectivamente aprender a detener esa descalificación. Y luego viene el hecho de reparar. ¿Qué significa reparar en realidad? Significa el gesto concreto y real de poner, ¿no es cierto?, poner en la relación el hecho de que yo valorizo o revalorizar explícitamente la relación. Quiere decir que yo acuso recibo de mi error, por así decirlo, de la descalificación, la pongo en el contexto del vínculo que tengo con la otra persona y cuando vuelvo a esa otra persona para pedir disculpas, lo que estoy haciendo es revalorizar explícitamente la relación. Estoy diciendo, me importa, cometí un error, dije algo que no debía haber dicho, lo dije en un momento en el que estaba muy enojado y en realidad no lo quise decir así. Lo que valoro de ti es esto otro y lo que en realidad necesito resolver contigo es este problema puntual. Yo me salí de mis casillas, dije algo que no debía, te ofendí y con eso lesioné la relación. Pues ahora quiero volver y quiero pedir disculpas y quiero hacer todo lo posible para no repetir esto en el futuro, porque o sea, a veces uno pide perdón, ¿no es cierto? Pero lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer repetidas veces. En realidad quiere decir de que la relación, ¿cierto?, la importancia que le estaba dando yo a la relación no era tal. Y la otra persona se va a dar cuenta. Entonces, la lesión a veces se hace más profunda cuando efectivamente hago el gesto, ¿no es cierto?, de pedir disculpas, pero vuelvo a hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, tomar acciones preventivas quiere decir ver la forma de resolver, de intentar resolver qué me hace a mí sentir la necesidad de descalificar, por un lado. Por otro lado, tengo que ver la forma de resolver, de cómo comunicarme con la otra persona para conocer, ¿no es cierto?, el problema, para identificarlo y resolverlo de una manera en que hemos podido conversar y no partir con la descalificación, porque nosotros tenemos que saber que cuando uno parte descalificando, ¿qué pasa con la otra persona? Se pone en actitud defensiva y también va a atacar de vuelta. Es así como se arman las discusiones. Cuando alguien parte con algo ofensivo, ¿no es cierto?, y la otra persona se defiende, por supuesto que no vamos a llegar a una solución. Claramente vamos a llegar a un conflicto que tal vez no va a ayudarnos a sanar, es decir, a reparar y a sanar finalmente. Me está avisando aquí que parece que hay problemas para reproducir el video. No tengo tan claro si este video está terminando o no, porque sigue corriendo el tiempo. Quisiera ya ir cerrando esta transmisión en vivo con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, que dice,
en medio de todas las dificultades está la oportunidad. Pienso que podemos hacernos cargo, ¿no es cierto?, de esta forma de comunicación tan dañina como es la descalificación, que podemos buscar formas de resolver, quizás formas de conocer y de entender nuestra rabia, ¿no es cierto?, para no transformarla en un proyectil a través del cual herimos a otros, y que efectivamente tenemos también la facultad para buscar formas de resolver con los otros los conflictos, antes de llegar al problema, es decir, antes de llegar a un problema en la relación. Eso es lo que no queremos, en realidad es lesionar la relación con la otra persona. Voy a aprovechar de saludar a quienes están conmigo ahora. Hola Irma, te mando un cariñoso abrazo. Hola Pati, también. Hola Lucía, un gusto. Carmen también, un placer que estén aquí. Georgina, cierto, ofender no es la idea, ¿no es cierto? Porque ofender, como dije antes, predispone negativamente, genera una lesión emocional y que después hay que reparar. Dasley me está planteando si podríamos hablar sobre ansiedad y ataques de pánico. Voy a volver a retomar la ansiedad y hablar sobre la crisis de pánico con mucho gusto en otra conversación. Hola Moni, un gusto saludarte. Hola Janet, ¿cómo estás? Gracias por tu aliento. Cierto, la descalificación es una forma de maltrato y cómo fortalecer a estos niños estando fuera del círculo familiar, yo creo que de la manera que implica acoger, ¿no es cierto?, y dar experiencias positivas. Hola Denise, mucho gusto. Hola Marisol. Hola Georgina. Hola Ceci. Denise y Moni. Les mando un cariñoso abrazo a todos y a todas los que me han acompañado. Hola Raúl, gracias por estar aquí acompañando. Un gusto saludarte también y bienvenido a estas transmisiones en vivo. Como les dije al principio, si tienen preguntas personales, mándenmelas a los mensajes de la página. Siempre me doy el tiempo para responder, no siempre el mismo día, obviamente, pero en la medida que voy teniendo tiempo y van apareciendo los mensajes, respondo y ahí puedo dar alguna orientación, ¿no es cierto?, de distinto tipo. Vamos a seguir en estas transmisiones en vivo. Mi idea es retomar el jueves a las 2 de la tarde. Ese es como un horario óptimo para mí. Pero sepan que si por alguna razón no me puedo conectar, lo voy a volver a hacer y les voy a volver a avisar. Así que les mando un cariñoso abrazo. Gracias por estar ahí y por acompañar. Y la idea es justamente eso, en realidad es contribuir con los procesos de reflexión, porque desde mi experiencia, el reflexionar siempre es el primer motor del cambio, ¿no? Y que si nos damos cuenta de las cosas que queremos cambiar y las entendemos, entonces ya se nos hace mucho más fácil poder mejorar y poder sanar. Les mando un gran abrazo, gracias por estar ahí y nos vamos a ver prontamente el jueves entonces a las 2 de la tarde.